Bueno, buenas tardes, noches, no sé cómo decirlo, pero bueno, digamos buenas tardes porque la mayoría estáis en buenas tardes. Eh, Buenas em, mm, tardes. Buenas tardes. Hace mucho, me acuerdo que durante una de esas reuniones que te ponen el lunes por la mañana o te pones el viernes a las 4 de la tarde cuando realmente no hay grande euforía, ¿no? Porque o estás todavía con el fin de semana en la cabeza o que quieres empezarlo. Recuerdo que una persona que estaba presente en esa reunión, que de hecho era un superior, digamos, era un manager, me dijo una cosa que desde entonces se me quedó grabada bastante en la cabeza, que era, tú puedes tener las mejores ideas del mundo, si no sabes cómo comunicarlas, eres igual a alguien que no tiene ninguna idea. Y eso me grabó, prácticamente me grabó, y desde entonces he empezado a trabajar el tema de la comunicación y de cómo expresarla. Me llamo Morris, soy coach profesional. Digamos que acompaño y ayudo todas aquellas personas que quieren, digamos, desarrollar un poco más e ir un poco más allá a nivel comunicativo y para que puedan mejorar, digamos, las relaciones fundamentalmente, ¿no? Relaciones que son personales y son profesionales. Porque al final, no sé si nos damos cuenta, pero comunicamos 24 horas al día. Nosotros empezamos a comunicar desde que nos levantemos hasta que nos volvemos a dormir. ¿Y con quién comunicamos? Con todos. Comunicamos desde nosotros, porque empezamos a comunicar con nosotros también, cuando nos miramos al espejo, cuando empecemos a hablar con nosotros mismos, con los familiares, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con la persona que vende el pan y vamos a comprarlo. O sea, nosotros comunicamos todo el tiempo. Y lo que suele pasar es que muchas veces hacemos eso de una manera natural, de una manera, como decimos en coaching, en un piloto automático, ¿no? Es como cuando nos marcha el coche. Fundamentalmente no pensamos en qué marcha que pone. O sea, no es que nos paramos a inspiro, no. Lo hacemos y la comunicación es exactamente igual. Comunicamos sin pensar de que estamos, cómo lo estamos haciendo. Así que me gustaría hacer, digamos, me gustaría la que estáis aquí, pues, porque de momento los participantes son tres, así que muchas veces no sabe, somos todas, y invitarlos a tranquilo a todas. ¿Qué es para vosotros comunicar? ¿Se ha escuchado? Porque se había solapado el recording. Ok, la vuelvo a hacer. Para vosotras, ¿qué es comunicar? Pueden escribir en el chat si desean. Sí, también Sí. podéis escribir, pero me encantaría escuchar vuestra voz. Recordad que estamos en un encuentro de comunicación, así que eso ya es fundamental. Bueno, eh, Ana, sí, gracias. La comunicación puede ser pues verbal, corporal. ok, ok, ¿Cierto? sí, Sí, e- pienso ex- yo. exacto, sí. ¿Piensas bien? Eh, Buenas tardes con todos. ¿Podría hablar Hola, también para decir? Rosali.
Claro Sí, que sí, absolutamente soy, sí. soy de Lima, Perú. Muchas gracias por la invitación. Lo que he Absolutamente. estado con un poquito de fiebre, pero contentísima de estar aquí compartiendo. Para mí este tema es muy importante porque soy maestra y pues comunicar es justamente entender, comprender y Ok, saber escuchar, ¿no? ok, Eso es importante, la tolerancia y aprender a escuchar lo que otros nos quieren comunicar y también lo que nosotros queremos comunicar a partir de lo que estamos escuchando ok. o de lo que quisiéramos. Ujú. Me parece bien. Me encanta. Gracias. Eh, hola, mientras que se van conectando. Hola a todos. Seguimos hablando, pero nos mandamos un saludo a todos. Ceci, ¿te apetece compartir tu visión del comunicar? Creo que el comunicar tiene que ver con el poder transmitir, Ok, transmitir una idea, transmitir una creencia, ok, poder llegar a otros a través de una idea. o- También tiene que ver con el escuchar. Creo que están las dos cosas, ¿no? Creo que es una conjugación de poder eh, decir lo que uno quiere y a su vez también poder escuchar lo que necesitan. Eh, y eso es lo que yo creo que es poder comunicar. ok, ok, perfecto. Me encanta, sí. María Luz, refrescanos un poco también tu visión. ¿Cuál es para ti la visión de comunicar? Estoy de acuerdo con Ceci, con lo que acaba de decir. El hecho de poder expresar sentimientos, pensamientos y poder escuchar lo que viene de otras personas Ok, también. ok, bien. Me parece bien. Para Iris, Lucio, creo que lo he dicho bien. Estamos hablando un poco, bienvenidos antes que todo. Hice una pregunta, como vamos a hablar un poco de comunicación hoy, vamos a tocar diferentes temas. ¿Qué es para vosotros comunicar, no? Y ya Rosalí, Ceci, María Lu, Ana también nos han dado su visión, así que cuando queréis compartir algo, estamos aquí listos para escucharlos todos. Bien, todo lo que he escuchado es extremadamente correcto, es exactamente eso. Y entonces voy a hacer una segunda pregunta. ¿Alguien recuerda y quiere compartir una comunicación satisfactoria que hayas tenido con alguien que recuerda que se le ha quedado para poderla compartir? No, repite la pregunta, gracias. Sí. Si alguien de ustedes recuerda alguna comunicación que haya, digamos, terminada con algún familiar, trabajo, colega, lo que sea, pero digamos alguna comunicación satisfactoria que ha sido wow. Bueno, yo ayer tuve una experiencia precisamente Ok, telefónicamente. Estaba llamando y realmente pues me contestó una persona pues que nunca nos hemos visto, pero y tampoco nunca nos habíamos hablado telefónicamente. ok, La señora fue muy cordial, muy atenta, muy ok, amable, a pesar de que era, ni nos estábamos viendo ni por videollamada, solamente telefónicamente. Entonces como que abrió su corazón, me expresó lo que tenía, lo que sentía. Entonces, bueno, yo hice una reflexión. Yo dije, bueno, qué bonito. La señora de pronto hacía un día, 2 días, no había tenido la oportunidad de hablar con alguien, ok, de socializar. Y bueno, yo la escuché, ¿sí? ok,
Entonces, pues Sí. las llamadas, pues colgamos, pero duramos como 45 minutos pues charlando. Yo más que todo escuchándola. Ok, ok. Eso es. Muy bien, muy bien. O sea que prácticamente lo has vivido de una manera, digamos, la persona ha comunicado bien hacia ti, ¿no? Entonces, al Sí. final de la conversación, ok, perfecto. ¿Y alguien que recuerda algo al contrario? Digamos que vosotras mismos habéis sido lo que han tenido esa comunicación satisfactoria, si no, no escucharla, si no, no sé si explico lo que quiero decir. Sí, sí, yo también tuve otra experiencia de esas que tú hablas. Ok. Un poco, esa es la respuesta a que muchas veces tenemos una idea de lo que es comunicar, muchas veces sabemos lo que es comunicar, pero también si lo vemos a una pregunta de compartir una conversación satisfactoria, nos quedamos un poco pensando, porque quizás la hemos tenido, pero no la hemos vivido. Volvemos a lo que dijimos antes. O sea, lo hemos hecho de una manera natural, normal, que no hemos parado a pensar, vale, ha pasado esto y esto y esto. Y muchas veces, cuando, aunque nosotros actuamos de buenas maneras, tenemos que tener bien en cuenta la otra persona. La otra persona, qué mensaje ha recibido, ¿no? O sea, cuál ha sido la situación que yo he generado en esa persona. Nosotros vivimos un poco como, vale, yo he hablado y punto, pero no reflexionamos bien en cómo hemos hecho eso. Por eso, antes, cuando he preguntado qué era la comunicación, hemos hablado todos a esa pregunta prácticamente ha hablado Ana y la subida, digamos, no la ha hecho en primera persona en ese caso, y las demás se han quedado un poco pensando, ¿no? Y eso está bien porque la mayoría de las veces cuando hago esas preguntas pasa lo mismo. No hay muchas respuestas claras de, vale, he tenido esa conversación en ese momento. Bien, ahora, dicho eso, ¿estáis de acuerdo un poco con eso? O sea, ¿lo veis? Sí. Muy bien. Ahora, dicho eso, lo que quiero compartir es una pequeña slide a donde vamos a hablar de los cuatro, digamos, pilares, si así lo queremos llamar, de la comunicación, que eso pueden valer siempre. Si tengo que hablar en frente de un público de 10.000 personas o si tengo simplemente que hablar con mi hijo o con mi esposo, con mi esposa o con un amigo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares? Son las personas, es el mensaje, es el contexto y es la escucha. Como podéis ver, la escucha la habéis nombrado todas y está ahí, absolutamente. Ahora, ¿qué significa eso? Es un gráfico, pero es bastante profundo. ¿Por qué? Porque antes de comunicarme, tengo que tener en cuenta con quién voy a comunicarme. ¿Ok? Una vez que tengo bien claro con quién me voy a comunicar, tengo que pensar si es el contexto correcto, si es el momento correcto, si es el momento adecuado, si es el momento bueno para poder comunicar con esa persona. Luego, tengo que pensar en el mensaje. Y eso es lo que solemos definir un poco el para qué, ¿no? Ahora vamos a hablar muy rápidamente del de la diferencia entre el para qué y el por qué. Y al final, la escucha, ¿qué tipo de escucha tengo que tener? Porque la habéis dicho todos, no es solo hablar con la persona, sino también es escuchar a las personas para luego, digamos, interpretar el mensaje y volver a contestar o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son los cuatro pilares fundamentales. Ahora, lo voy a quitar porque si comparto no veo nadie más. Entonces, personas, mensaje, contexto, ¿sí? Cuando comunicamos,
empecemos con el primer punto. Cuando comunicamos, hemos dicho que comunicamos con alguien. Entonces, podemos ser mínimo 2, máximo 10.000. Ahora, si yo tengo que comunicar con alguien, necesito saber quién es esa persona. Necesito saber, tener informaciones de qué persona es, qué carácter tiene, si es una persona conflictiva, si es una persona abierta, si es una persona cerrada. O sea, esto es fundamental porque en base a eso yo tengo la capacidad de poder crear el mensaje que es el para qué, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a comunicarme con una persona, tengo que saber qué es lo que quiero obtener. Si yo quiero comunicarme con Ana o con Rosalí o con quien sea, necesito saber para qué voy a comunicarme con esa persona, cuál es mi objetivo, ¿sí? Después tengo que pensar también en el contexto. Sabéis perfectamente que no todos los momentos son buenos, ¿no? Obviamente aquí yo me estoy enfocando un poco más en conversaciones un poco más complicadas, ¿no? Obviamente si tengo que decir a una persona, darle una noticia bonita, algo, quizás es un poco más fácil. Estamos enfocando el tema a una comunicación un poco más complicada, ¿no? Entonces, un conflicto de trabajo, algo que queremos compartir con alguien que al final tenemos una visión diferente. O sea, ahí tenemos que pensar también en el contexto. O sea, no es lo mismo hablar, no sé, en un bar con 10.000 personas que hablar a lo mejor en casa solo o hablar en una situación donde no hay distracciones. O sea, el contexto es muy importante, el momento, y también tengo que saber qué tipo de escucha necesito tener. Ahora, sobre la escucha, creo que María Luz lo puede confirmar. Sobre la escucha podríamos hacer quizás entre 4/5 masterclass de 1 hora cada una, porque la escucha es algo realmente inmenso y creemos que escuchamos y creo que luego nos demos cuenta que realmente no es así, ¿no? Justo María Luz, ¿confirmas? Hay diferentes niveles de escucha, etcétera, etcétera. No quiero entrar en eso porque si no realmente no nos vamos del tema de hoy, ¿no? Pero no es simplemente pensar que necesito escuchar. Vale, necesito escuchar de la manera correcta. ¿Qué significa? Que antes de comunicarme con alguien, necesito tener un mínimo de programación, un mínimo de planificación. Hay conversaciones que son instantáneas, que no improvisadas. Sí, absolutamente sí. Pero si yo quiero subir el nivel y quiero comunicarme de una manera, como se suele decir, asertiva, necesito planificar un poco todo eso, porque todo lo que es comunicación, todo, sobre todo si tenemos que comunicarnos en frente de una audiencia, hay que planificarlo. Conozco muy pocas personas que llegan a tener un éxito comunicativo improvisando. Puede pasar, no digo que no, pero muy pocas veces. Entonces, se necesita una planificación. ¿Qué tal los lleváis planificando las cosas en general? Hola Mariana, bienvenida Mari, Iris. ¿Qué tal te llevas planificando las cosas, Mariana? Sí, soy de planificar, siempre me gusta planificar previamente, no me gusta mucho improvisar, así que, pero Ok. bueno, en el momento por ahí suceden cosas que uno queda como recalculando. Absolutamente de acuerdo. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, si queréis, yo os tengo un pequeño regalito para vosotras, que es una, llamémosla herramienta, aunque es una palabra un poco aburrida. Bueno, en coaching nos gusta hablar de herramientas, nos gusta hablar de planeación, nos gusta hablar de todo eso. Es una herramienta que creo que está a la base de lo que es el coaching, digamos, fue
expandida, no sé si existe esa palabra, fue expandida en el mundo del coaching por John Whitmore, que prácticamente es el padre del coaching. O sea, él es lo que explotó el coaching a nivel personal, a nivel día a día. Y él, digamos, que puso de moda, si así queremos decir, esta herramienta que desde entonces ha sido y sigue siendo una de las herramientas más utilizadas en el coaching. Se puede utilizar por cualquier cosa, por eso la que se puede también en comunicación, se puede utilizar en temas empresariales, en liderazgo, en lo que sea, ¿no? Pero como estamos hablando de comunicación, quiero que la enfoquemos. ¿Has escuchado hablar del método GROW alguna vez? María Luz, no No, hagas trampa, María Luz. No, no. María Luz, sí, no, señor. nadie. Ok, muy bien. Mejor, así no voy a hablar de algo que ya conocéis. Y María Luz va a tener un pequeño refresh, así que viene bien. Vale, la palabra grow realmente es una palabra que en inglés significa crecer. O sea, fundamentalmente es crecer. Ahora, cada letra de la palabra grow tiene un significado, ¿sí? Entonces, voy a volver a compartir un segundo, así que si lo queréis, copiar o os puede venir bien, lo voy a compartir un segundito. Aquí está. Vale. Entonces, aquí está. ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Entonces, la palabra grow significa crecer. Ahora, si nosotros tomamos letra por letra, cada letra tiene un significado. La G significa goal, que traducido, digamos, en español, es el objetivo. La R está por reality, que traducido sería la realidad. La O es options, que traducido en español serían las opciones, y el will, que en inglés es el futuro, lo que haré, fundamentalmente, aunque no es una traducción a la letra, pero sería el plan, ¿no? El plan de acción. Entonces, la palabra grow sería objetivo, realidad, opciones y plan de acción, ¿vale? Obviamente es una palabra inglesa porque John Whitmore era inglés y además creo que por marketing las palabras inglesas suelen ser más atractivas, ¿no? Vamos a hablar del modelo Grow, así que podemos presumir también de eso, pero nos gusta más verlo en español, es bastante más claro. Voy a dejar de compartir, luego si queréis lo volvemos a compartir, si lo habéis copiado, no sé. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a hablar del método GROW? El método GROW es un método de planificación espectacular, que si lo seguimos paso a paso, es súper sencillo y tiene un impacto y una fuerza gigante, ¿vale? Intentamos conectarlo un poco con lo que hemos visto hace poco, ¿no? Los 4 pilares de la comunicación, que es las personas, el mensaje, el contexto y la escucha. Entonces, para poder sacar un mensaje, una comunicación asertiva, necesito planificarla. Entonces, la G de goal, o sea, de objetivo, es bastante sencillo. ¿Para qué yo quiero hablar con estas personas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final de la charla? Eso es clave. Si no tengo eso claro, puedo hablar de 1000 cosas y al final no voy a centrar realmente lo que estoy buscando, ¿no? Porque no sé exactamente lo que quiero lograr. Entonces es fundamental que sabemos antes de empezar qué es lo que yo quiero lograr con esa persona, ¿vale? Dicho eso,
pasamos a la segunda letra, que es reality, o sea, la realidad. Cuando pasamos a esto, que ya hemos trabajado el objetivo, aquí lo que tenemos que hacer es limpiar un poco la mente, limpiar un poco la cabeza, limpiar los juicios, limpiar todas las creencias. Antes creo que Ceci ha nombrado creencias. Tenemos que limpiarnos de todo y tenemos que examinar la realidad de la situación en ese momento. Esa creo que es la parte más complicada, porque vivimos de juicios, vivimos de creencias, vivimos de prejuicios, y creo que limpiar la mente para mirar las cosas en neutro es bastante complicado, pero se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la realidad en ese momento? Es decir, ¿en qué situación estoy con esa persona o con esas personas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? Tenemos que examinar exactamente toda la situación. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque una vez que tenemos claro el para qué quiero comunicarme con esa persona, una vez que tengo claro cuál es la realidad al día de hoy con esa persona o esas personas, podemos pasar a las opciones. Es decir, vale, ¿qué opciones tenemos? Hablar de esa manera, hablar de otra manera, hablar por teléfono, hablar por mensaje, quedar, vernos y hablar enfrente de un café, no hablar para nada, porque también es una manera de comunicar, pero yo lo puedo saber solo cuando tengo claro cuáles son mis objetivos. Entonces, sabiendo cuál es mi objetivo y sabiendo cuál es la realidad, puedo llegar que una de mis opciones es no comunicarme para nada, porque no me va a aportar nada a mí y no va a aportar nada a ninguno de los dos. Entonces, ver cuáles son las opciones, lo que he hecho, lo que puedo hacer, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que podría mejorar, lo que ha funcionado pero se podría mejorar más todavía, etcétera, etcétera. Y una vez dicho eso, lo que tenemos que hacer es el will, que sería el qué voy a hacer, el plan de acción, decidir exactamente en concreto qué es lo que voy a hacer para comunicarme y hablar con esas personas. Entonces, cuando digo en un plan de acción, digo en un plan de acción real, concreto. O sea, coger, tomar un papel y escribirlo. O sea, vale, necesito hablar con Mariana. Vale. Entonces, en ese momento con Mariana, si nos vemos, nos matamos. Esa es la realidad, no hay otra. Tengo que hablar con ella y la realidad de hoy es esta. Ok, ¿qué opciones tengo? Tengo esa opción, tengo la opción de llamarla, tengo la opción de buscar una excusa para hablar con ella, tengo una opción de ir directo, tengo una opción, no lo sé. Tengo que tener unas opciones para poderla hacer. Ok, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer el lunes, no sé, después de comer la voy a llamar o voy a quedar o lo que he decidido hacer. O sea, necesitamos un plan concreto para poder avanzar. Voy a mezclar un poco también, aparte de comunicación, con coaching, ¿no? O sea, el coaching real necesita un plan de acción. ¿Sabéis cómo funciona un poco el coaching, no? Hay sesiones, o sea, hay sesiones individuales, hay sesiones grupales, a donde se habla de muchísimas cosas, ¿no? La persona trae un quiebre o un problema, que mejor que ahora hablemos de problema, porque hablar de quiebre se necesita saber un poco más de lo que estamos hablando. Con problema nos entendemos mucho mejor todos. Se trae un problema, se habla del problema y se va descubriendo, se va profundizando en todo esto, ¿vale? Llega un momento que la sesión termina. En 45 minutos la sesión termina y nos vemos en una semana. El verdadero coaching es desde ese momento hasta el momento que nos volvemos a ver. Este es el verdadero coaching, que sería el plan de acción. Si yo no actúo, si yo no acciono, todo lo que hemos hablado es aire, no sirve para nada. Y en este caso es igual. Si yo me organizo con un método, con la herramienta Grow, a donde busco los objetivos, qué es lo que quiero lograr, cuál es la realidad,
qué opciones tengo, etcétera, etcétera. Si luego no actúo, todo es humo, tiempo perdido. No hay nada más que hacer y es inútil porque además estamos perdiendo el tiempo nosotros mismos, no la otra persona. Y creo que no hay peor cosa de tirar el tiempo porque realmente creo que es la única cosa que no podemos ni comprar, ni recuperar y nada de todo eso. Entonces, es fundamental el plan de acción. Y cuando digo que parece una tontería, y la verdad que a mí también me lo parecía cuando yo empecé a estudiar coaching, o sea, cuando me dijeron hay que escribírtelo, o sea, escríbelo en un papel, pon el plan de acción en papel, con un boli, y léetelo y reflexiona sobre esto, y verás cómo cambia. No es lo mismo pensar, vale, haré esto algún día, que tenerlo ahí escrito concreto y actuar. Veréis cómo cambia completamente la manera de comunicar con una persona. Obviamente, no todas las conversaciones luego salen como nosotros queremos, pero bueno, eso ya es la vida un poco en general, ¿no? Ojalá todo saldría como nosotros queremos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros tenemos todo eso bien claro. ¿Y por qué digo que es una herramienta que es útil a 360 grados? ¿Por qué? Porque no sé si a lo mejor aquí en el grupo hay alguien que, no sé, a lo mejor tiene que hacer conferencias, tiene que hablar en frente de personas en el trabajo y tiene que presentar, no sé, un producto, una marca, lo que sea. Igual, con una herramienta Grow, yo puedo organizar todo, como comunicar la idea que quiero comunicar. ¿Qué objetivo tengo? ¿Cuál es mi para qué? ¿Para qué quiero hablar de ese tema? ¿Para qué quiero presentar? ¿Qué quiero lograr? Que compren, que se inscriban, que no compren, cualquier sea el objetivo, tengo la manera de saberlo. Entonces, un objetivo también tiene que ser medible. Cuidado. Tiene que ser realista. Es decir, yo quiero lograr con Rosalí, nombro la persona que veo la cara simplemente porque me resulta más fácil. Me he perdido, no sé lo que iba a decirte, Rosalí. Iba a ser un ejemplo. Vale, bueno, es decir... De un objetivo medible. Claro, o sea, si Claro, yo con bases necesito y estadísticas. quiero... Claro, si Con yo bases quiero hablar estadísticas. con Rosalí, entonces... Mi para qué es, no sé, quiero acercarme de nuevo porque hemos tenido una discusión muy fea, llevamos mucho tiempo sin hablar y lo que quiero es volverme a acercar. Ok. Ahora, si yo cuando voy a pensar a cuál es el para qué quiero hablar con Rosalí, cuál es mi objetivo, me pongo como objetivo que mañana vamos a salir de fiesta y organizamos un viaje juntos. O sea, probablemente no es algo realista, no es algo que yo pueda medir, porque eso no va a pasar. Entonces, tenemos que setear los objetivos de una manera realista, de una manera medible, de manera que quizás es mejor que lo que me voy a poner es, vale, quiero lograr tomarme un café con Rosalí. Que eso ya después del café, a lo mejor, vale, vamos a cenar algo, vamos a hacer un fin de semana, pero no puedo pretender que si hay una conversación complicada con alguien, ya voy, bueno, vamos a ir, le voy a ofrecer de irnos de vacaciones 15 días a Tailandia. A lo mejor no lo vas a lograr. Entonces pasan dos cosas. La otra persona te dice, tú no estás bien, y tú también al final lo pasas mal, porque al final has fracasado de nuevo. Entonces, tiene que ser un poco medible, un poco realista, tiene que ser algo que se pueda llegar a tener. Ahora, ¿tenéis alguna pregunta sobre, digamos, esa parte, sobre lo que hemos hablado ahora, o algún comentario para compartir? Estaría encantado de escuchar. Me gustaría comentarte algo, por favor. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso mío, ¿no?
que soy maestra, por ejemplo, Sí, yo quería hablar sobre el valor de la empatía. sí, Entonces, para mí fue más fácil, ¿no? Fue más fácil, como son niños de entre 8 a 9 años, ok, coloqué un video sí, de una niñita que se llama María, ¿no? Con el tema sí, inclusivo. Y luego yo dije, ¿no? Que observamos y pregunté, ¿alguien quiere decir algo? Y no querían decir. ok, Entonces comencé ok, yo a hablar, ¿no? Lo primero que me encantó, le dije, tenía una sonrisa enorme cuando vio al niño que estaba en silla de ruedas. Esa parte me encantó, le digo. Cuando yo dije eso, comenzaron a hablar. Miss, yo quiero. claro, Y cuando uno me dijo, sí, Miss, le puso una soguita, de pronto habló el otro niño y cuando me di cuenta ya estaban hablando todos, ¿no? Entonces, pienso yo que desde el momento que nosotros como ejemplo, tenemos que empezar. Si queremos lograr algo, queremos decir y transmitir, somos nosotros, ¿no? Que ellos puedan tener la confianza como para hablar y decir, porque todos tenemos algo que decir, pero a veces no lo podemos porque de repente pensamos que está mal o de repente nos vamos a equivocar o porque somos tímidos, pero siempre tenemos algo que decir, siempre. O inclusive también para refutar algo que de repente no nos parece, pero muchas veces nos quedamos callados. Y para mí, el hecho de quedarse callado es terrible, porque no expresas y te quedas con todo esas emociones o sentimientos dentro de ti mismo. Y de verdad que esto de los videos ha sido muy significativo para mí, ¿no? En el nivel de tutoría, muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Inclusive, pues yo soy animalista de corazón y también ujú, he tenido que hablar sobre esos temas y cuando me di cuenta todos tenían hasta conejo, ¿no? Entonces, pero nadie sabía, ay, tú tenías conejo, yo también tengo, decían. Entonces, cuando me di cuenta, todos ya se habían conectado. claro. Entonces, eso era muy importante, ¿no? Entonces, comenzar desde nosotros mismos, desde ese Me, lado. me, me encanta eso que acaba de compartir. Bueno, aparte por lo que has logrado y también porque, mira, a ver, lo voy a tomar como ejemplo, ¿no? O sea, realmente, quizás sin quererlo y sin conciencia, te has armado un gro en la cabeza en 30 segundos, ¿no? O sea, ¿cuál era tu objetivo? Que los niños hablaban, porque nadie hablaba. Exacto. Entonces, la realidad, ¿cuál era? Que no hablaba nadie. O sea, la realidad era esta. ¿Qué opciones tengo de empezar a hablar yo? ¿No? Y con eso lo que has logrado es que a lo mejor los niños se han abierto, han creado engagement, empatía contigo. Y repito, a lo mejor ha sido algo que ha salido, ¿no? Natural, sin conciencia de hacerlo, ¿no? Y por eso digo que es súper importante tomar conciencia de lo que quiero hacer, porque lo que te ha salido a lo mejor una vez, te puede salir todas las veces. Y de conversaciones complicadas, situaciones complicadas, tenemos cada día. Y acaba de decir una verdad inmensa, que muchas veces nos callamos por no sé qué, porque no sé cómo comunicarlo, no sé cómo decirlo, tengo juicios, tengo creencias, entonces me bloqueo, pero al final, si lo pensamos, ¿a quién estamos haciendo daño? A nosotros mismos y nadie más. Nosotros, a ver, nosotros en general, todos en coaching, o sea, quien ha participado en la otra clase probablemente ha escuchado esa frase, ¿no? Que lo dijo Martín también. Decimos que no hay un problema, es que falta comunicación. Si hay un problema entre dos personas es porque probablemente o no han hablado, no han comunicado, o si lo han hecho de una manera equivocada. La mayoría de las veces cuando comunicamos solemos tener dos monólogos. Una persona y una persona. Son dos monólogos y cada uno a ver quién va más arriba. De eso se trata. No hay escucha, no hay empatía, no hay juicios fuera de la cabeza, no hay nada de todo eso. Entonces, hablamos por orgullo, hablamos por emociones, por sentimientos y son dos monólogos. Entonces, si tomamos conciencia de eso, que es el primer paso y creo que es el más importante, y además tenemos pequeñas herramientas para poder organizar y para podernos preparar, sobre todo en conversaciones más importantes,
no digo que lo tenemos fácil, pero probablemente un poquito más fácil si lo tenemos, sin lugar a duda. No sé si opináis lo mismo, pero yo también lo he vivido, o sea, es así. Y os puedo asegurar que los monólogos entre dos personas no terminan nunca, no terminan nunca, nunca. O sea, ¿quién tiene la razón? Punto. O sea, yo tengo la razón. Que luego además te sientes mal porque al final vas a tener un mal día, te enfadas, te estresas y no es bonito. Entonces, creo que saber comunicar es fundamental. También sobre eso, obviamente, hoy estamos regalando una charla más que nada, ¿no? Tampoco me gusta llamarla mucho masterclass, o sea, es una charla así un poco tocando puntos, ¿no? Obviamente de eso también se puede hablar, o sea, en la formación creo, María Lu, tenemos 5 semanas que hablamos de comunicación, que es, de hecho, es un módulo que doy yo 5 semanas, o sea, hablando de comunicación, de hablar en público, de comunicación asertiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de hoy es simplemente tener un poco una idea y, no sé, y sobre todo esperar que cada una se pueda llevar, no sé, un poquito que le pueda venir bien diariamente. Luego, obviamente, no creo que después de esto ya somos expertos en comunicación, eso realmente es imposible. Yo creo que he tardado como 12 años y todavía tengo muchas cosas que aprender. Dicho eso, ¿cuándo tenéis que comunicar con alguien, no? Ahora, que sea a nivel personal, que sea a nivel profesional, repito, no sé si hay alguien que a lo mejor por trabajo suele dar conferencias o lo que sea, pero en general, cuando tenéis que comunicar, ¿qué sentís? ¿Qué os pasa por la cabeza? O sea, si tenemos que identificar un par de emociones, ¿cuál creéis que son? El miedo es lo Miedo, primero. vale. Miedo, ¿qué más? El rechazo, Rechazo, me encanta. ¿Sí? Mariluz, ¿qué te pasa a ti cuando tienes que comunicarte? Bueno, siempre, lógicamente, hay miedo de no llegar con el mensaje. Ah, ok, no llegar. Muy bien. Sí, De que el mensaje gracias. no sea, de que el mensaje no sea efectivo Ok, perfecto. antes de Mariana creo que empezar. ha abierto el micrófono. Como ansiedad de como querer transmitir muchas cosas y como tener el desafío de ir por el camino correcto para lograr ese impacto. Como que decís, tengo tantas cosas para contar y por ahí a veces no todo el tiempo y decir, bueno, como ese riesgo de como querer transmitir todo de golpe y como atorar a la persona con información. Ok, vale, vale, bien. No sé si hay alguna otra emoción que pasa por ahí de las chicas que no están con cámara. Pero mira, miedo, rechazo, que el mensaje no llega, ansiedad, son emociones interesantes, ¿no? Y esto pasa, estamos hablando de, o sea, por ejemplo, de las que han hablado, o sea, ¿habláis de comunicación a grandes auditorías o habláis de comunicación así familiares, personales, o soléis dar también conferencias o algo de eso? O sea, esas emociones, ¿en qué momento la sentís? Yo conversaciones uno a uno por el momento, Ok, y ok. todavía no tengo ese desafío, pero sí en mi trabajo es lo que se viene, digamos, poder dar charlas un poquito auditorios, un poquito más concurridos. Ok, ¿podría subir en un escenario y hablar a 200 personas? Sí podía, pero me muero de miedo, me empiezo a temblar. Ok, vale, perfecto.
Bien. ¿Qué, o sea, sí había hablado en público en otros trabajos, pero siempre la pasaba un poquito mal. Después ok, como sí, sí tenía la experiencia, pero al principio me ponía muy nerviosa y me pasaba algo raro, que era que me ponía nerviosa por ahí, no al principio, sino como en el medio. Cuando mi ok, cabeza empezaba a tomar conciencia de dónde estaba y qué estaba haciendo, ahí decía, no, ok, vale, perfecto, perfecto. Y, el no llegar, la ansiedad, el miedo, o sea, hablamos de comunicaciones así diarias, ¿no? No hablamos de hablar en público en frente de una auditoría, ¿correcto? claro, exacto, pero sí presentaciones de trabajo, uno a uno. Ok, bien. Tengo una buena noticia para vosotras, que es estas emociones antes de tener una conversación con alguien o tener que presentar algo en frente de 1000 personas, son buenas, no son malas. Y estaréis diciendo, tú estás loco, y probablemente. Pero empecemos con el hecho, que eso es otra cosa que si habéis participado a la primera clase lo habéis escuchado. Empecemos con el decir que no existen emociones positivas y no existen emociones negativas. Esta es una etiqueta que se la ha puesto no sé en qué momento. No, eso no existe. Lo que hay son emociones que te abren y emociones que te cierran posibilidades. Punto. Ahora, si yo tengo miedo, no significa que tener miedo sea una emoción negativa. Porque si yo tengo miedo enfrente de un león, el miedo me hace correr. Si no corro, el león me come. Entonces, quizás puede ser positivo tener miedo en ese caso. Ahora, si tengo miedo a subir en un escenario, a hablar enfrente de 1000 personas, ¿eso qué hace? Me cierra posibilidades, significa que no me permito hacerlo. Pero no es negativo o positivo, simplemente me abre o me cierra posibilidades. El rechazo, el no llegar, la ansiedad, todo eso, ¿por qué digo que no está mal tenerlas? Porque no conozco a nadie y yo me pongo en primera persona. Bueno, y he dado muchísimas conferencias durante mi pasado en grandes empresas, he hablado en frente de miles y miles de personas. Y yo era una persona que, o sea, no podía, o sea, pero no podía. Como se dice, ni en pedo, ¿no? Puede ser, algo así. No lo digas. Ok, no podía Pero sí, hacerlo. sí, no, no. Entonces, lo he aprendido y me lo han hecho aprender. No hay nadie que antes de subirse a un escenario o antes de tener una conversación incómoda, complicada, no hay nadie que no pase por eso. Tiene que pasar por eso. Porque si tú no tienes miedo, si tú no tienes ansiedad, si tú no tienes que luego rechazo, el no llegar, la ansiedad, es todo está dentro del miedo, porque al final tengo miedo al rechazo, tengo el miedo al no llegar, tengo miedo a la ansiedad, es el miedo. Entonces, si yo no tengo esto, no puedo pretender de subir en un escenario o de enfrentarme a una persona logrando lo que quiero lograr. El tema es si tengo la capacidad de convertir todo esto que suele pasar justo antes, convertirlo en adrenalina y en fuerza para sacar todo lo que quiero sacar de una manera organizada. Porque si saco desde el miedo, desde la ansiedad, a lo mejor empieza a soltar tonterías y no está bien. Pero si nos organizamos, como he dicho antes, lo hablamos, lo reflexionamos con esa herramienta que quiero hacer, cuál es la realidad y todo. Y luego estas emociones la convierto en adrenalina, vais a ser una bomba. Imaginar subir en un escenario enfrente a 1000 personas y no tener miedo. O sea, después de 15 minutos te has olvidado lo que tienes que decir. No existe nadie. Creo que ni Zuckerberg, el fundador de Facebook, que cuando sube en un escenario no tiene ansiedad, no tiene miedo. Lo tiene que tener. Preocúpate si no lo tienes, porque no te estás tomando la cosa en serio.
Yo antes de empezar cualquier formación, cualquier clase, llevo 15 años haciéndolo. Sudo frío, siempre. Y a lo mejor hablo de la misma cosa desde hace 15 años. Y siempre, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora sí me voy a olvidar lo que tengo que decir? ¿Y ahora sí no entienden cómo hablo? Y bla, bla, bla. Si no tenemos estas emociones, no vamos a lograrlo porque estamos demasiado relajados. Y si estamos demasiado relajados, no podemos lograr a tener esa energía, esa adrenalina, esa fuerza. Tenemos que encanalarlas y convertirlas en eso. Si luego me quedo con el miedo, entonces ya es complicado. Si me quedo solo con la ansiedad y estoy 1 hora y media ansiosa o miedoso, entonces es un problema. Tenemos que tener la capacidad de agarrar todas esas emociones y convertirlas. Es como un purificador de aire, que entra al aire mala, la purifica y la vuelve a sacar limpia. Tenemos que hacer lo mismo, pero preocuparos si no tenéis estas emociones antes de una conversación, una comunicación o una charla complicada. Sería demasiado blando y ahí seguramente no hay problema, no hay éxito. Entonces, esa es la buena noticia. Cuando la tenéis que saber por qué están, por qué tenéis miedo, por qué tenéis ansiedad. Ese miedo te va a llegar, te va a traer un mensaje. Cuando tú estás enfrente de un león, el miedo te trae un mensaje, corre, porque si no, estás muerto. No viene así por venir. Entonces, acá las chicas que han compartido su emoción están dando un gran paso en poder reconocerla, porque para poder gestionarla, para poder cambiarla, hay que hacer un primer paso, saber qué nos está pasando, cuál es la emoción que nos aparece en ese momento. Absolutamente. La toma de conciencia, eso es lo primero. Si no tomo conciencia sobre una situación, no voy a ningún lado. Entonces, tomar conciencia es lo primero. Una vez que he tomado conciencia, la tengo que saber gestionar. Aquí también, inteligencia emocional, podemos hablar 1000 horas si queremos, pero la tengo que saber gestionar, saber qué emoción es y qué quiere. ¿Por qué estás aquí en ese momento? Yo en 20 minutos tengo que hablar con esa persona. Yo en 20 minutos tengo que subir un escenario. Ahora, tú mismo, ahora, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me quieres Ceci comunicar? Peralta nos dice que en su primera profesión como cantante lo ha vivido. ¿A qué emoción la vivió? Claro. ¿Qué emoción sería, Ceci, la que viviste? Claro. O sea, imagínate una cantante que por primera vez sube en un escenario para cantar y me quiere decir que vas ahí sin miedo, sin ansia, sin miedo al rechazo y sin tener miedo en no llegar a las personas. Hay que tenerlas. Ahora, todo esto, cuando subes y cuando empiezas a cantar, la tienes que convertir en energía, en adrenalina. Si subes ahí sin miedo, sin nada, súper relajada, empiezas a cantar, no transmites. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de transmitir. Si no llego atrás, lo empecé antes, no sé si estaban todas conectadas. Puede tener la mejor idea del mundo. Si no sabes cómo comunicarlas, eres igual a alguien que no tiene ninguna. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, no sé si tenéis pendiente alguna conversación complicada con alguien que queréis tener y lo estáis pensando. ¿Hay alguien que tiene alguna conversación pendiente que está ahí esperando si la hago, si no la hago, si hablo, si no hablo, si me callo, si no me callo? Nadie, no me lo creo. Morris, a mí me gustaría compartir un poquito de qué fue lo que me pasó. Bueno, ustedes saben que durante mucho tiempo en mi vida estuve esperando el momento de venir a vivir en Argentina.
Y cuando Sí que lo llegué sé. acá, Ya. y cuando llegué acá a vivir cerca de mi hija, que eso era lo ansiado y el proyecto, la comunicación nos detuvo un poco a ella y a mí, y simplemente porque habíamos cambiado un poco los roles. Ella quería protegerme porque ella ha vivido acá 17 años y quería protegerme, entonces tomó un poco un rol de mamá. Y yo que quería, que siempre he sido independiente, me vi agobiada por eso y qué sé yo, y solamente lo comparto porque vean que a pesar de que a veces uno tiene planes y uno tiene deseos de hacer las cosas bien hechas, en un punto se pueden dañar simplemente por una conversación que no se ha tenido. Esto se arregló después de una buena conversación en la que las dos aclaramos nuestros puntos y nuestros roles y ahora la cosa fluye mucho mejor. Me encanta escucharte, María Luz. Bueno, de una parte también porque he tenido un poco la suerte de acompañarte una parte en eso y eso me alegra mucho escucharlo. Y bueno, y más que nada por ti, porque al final has logrado realmente algo que quería lograr comunicándote, hablando, poniendo las cosas. O sea, ¿qué quiero lograr? O sea, quiero lograr esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y ahora estás aquí contando eso y es realmente espectacular. O sea, te, te felicito. Así se dice. Sí, te felicito. Sí, sí, no, totalmente. Así que genial. ¿Alguien más quiere compartir algo, quiere contar algo, quiere preguntar algo también? O sea, muchas veces a lo mejor hay algún tema que paso por encima, pero a lo mejor le interesa, algunas que no sean demasiado complicadas, obviamente. Hola, yo, Ana. Hola, Ana. Sí. Bueno, mira, quiero compartir una experiencia. Yo trabajo con una constructora inmobiliaria, ¿verdad? Sí. Entonces, se le pasan a la asistente la carpeta para que haga el contrato, ¿sí? Sí. Ella, bueno, no sé si fue porque se le olvidó, porque le entraron otras llamadas, porque bueno, por alguna razón no revisó mi carpeta que yo estaba esperando este contrato y lo retrasó 3 días. Ella me decía, Ana, es que me falta el documento, no sé qué, es que me falta el documento. Yo le decía, no, pero mira, yo ya te lo mandé, no, que no lo has mandado. Entonces yo me puse a mirar dentro de mis archivos, dentro de mi herramientas de trabajo, y yo le dije, mira, yo te lo mandé este día y volví y se lo reenvié. Aparte de que tenía los documentos en físico, no miró ni los documentos en físico ni la carpeta y tampoco miró el WhatsApp y me retrasó un contrato que está pues así endeble, que se cae el negocio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hago? Hablo con el jefe, me quedo callada, ¿qué hago? Esa es una muy buena pregunta. Ahí deberías trabajar una cosa, si así la podemos llamar, que se llama feedback. Y cuando digo feedback, no es el clásico feedback que te mandan las estrellitas cuando compras en Mercado Libre y pones 3 estrellas o 4 estrellas. Hay una estructura también para dar feedback a una persona, para que el feedback no sea algo que simplemente genere discusiones, ¿no? Malas conversaciones, discusiones. Entonces, hay una manera de dar feedback que es muy específica, muy concreta, y que es un tema bastante largo también. Si quieres saber más, luego lo podemos hablar tranquilamente, pero en ese caso hay que dar feedback. Lo único que te voy, digamos, a decir para que entiendan mejor, o sea, no que entiendan mejor, sino que yo pueda explicarte mejor el concepto, hay que dar un feedback cuando hay una situación
que genere un impacto. En este caso es exactamente lo que ha pasado, porque la acción de tu compañero que no ha recibido todo eso ha generado un impacto, o sea, ha retrasado un contrato. Entonces, en el momento que tú sabes que una acción determinada genere un impacto, ahí es cuando sí o sí hay que dar un feedback. Se va a crear Sí. una bomba atómica. Ajá, una molestia. Sí, sí, pero te aseguro que si sabes dar feedback de la manera correcta, te va a dar las gracias. Y te lo puedo asegurar. Si quieres, te lo firmo en un papel en blanco y, y luego me dirás tú si lo vas a descubrir. No sé si he contestado al 100% a tu pregunta, pero Pero, esa es la ¿hablar manera con la correcta. persona directamente o con el jefe? No, hay que hablar con la persona directamente, hay que La persona. explicarle de qué quieres hablar, del por qué quieres hablar, le tiene que preguntar si es el momento adecuado para hablar de eso y darle tu visión y preguntarle qué opina sobre eso. Te lo he Ok, resumido en 5 segundos. ok, Una gracias. clase en 5 segundos. Sí, eso del Gracias. feedback también es una clase entera, te lo he resumido en 5 segundos. Em, Pero es la manera. Morris, hola, buenas tardes. Gracias. Para los que no me vieron de cuando entraron, mi nombre es Martín, yo soy parte del equipo de Team for Change. Y lo que quería aportar a lo que hablaba Morris para todos y todas los que están conectados es la importancia de tener un para qué a la hora de conversar. Generalmente nosotros siempre, los seres humanos, nos enfocamos en el por qué. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un por qué y un para qué? Generalmente el por qué es como la justificación, digamos. Voy a hablar porque estoy enojado, voy a hablar porque me molestó esto, voy a hablar porque... Y el por qué generalmente me lleva como a un mundo gigante de un montón de excusas y justificaciones que lo que hace un poco es respaldar el por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Y generalmente el para qué me lleva a otro espacio, digamos. Hoy bien, estaba escuchando lo que decía Rosalí del video, había un para qué con ese video. El para qué lo que hace es me ubica en un futuro, o sea, ¿para qué voy a conversar con determinada persona? ¿Qué es lo que quiero lograr? Hay una serie de preguntas que por ahí no está dentro de esta masterclass, pero tiene que ver y tener bien en cuenta eso, digamos, ¿para qué voy a conversar con esta persona? ¿Qué quiero lograr? Son determinadas preguntas que yo me tengo que hacer, que es importante hacerme antes de tener una conversación. Porque generalmente cuando yo voy a tener una conversación ya voy con la idea de un resultado que me gustaría obtener. Y cuando no obtengo ese resultado, generalmente lo que hago es me desilusiono, me pongo mal, no era lo que esperaba. Y la idea de estas preguntas y del para qué no es crear una ilusión, sino, como bien lo explicó Morris, es crear un objetivo. Entonces, ¿para qué voy a conversar con esa persona? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué emoción necesito? Y en base a ahí, cuando ya estoy más o menos preparado, preparada, voy a la conversación. Cuando se trata de dos personas conversando, no necesariamente, no siempre, digamos, voy a obtener la respuesta que quiero. Pero si voy mucho más enfocado en el futuro que con los porqués, que son un montón de justificaciones, sino que voy enfocado en el futuro, en el para qué, en el que podamos conversar juntos y llegar a un acuerdo e ir para adelante, el resultado va a ser otro. Por ahí no es el que queríamos conseguir, pero va a ser mucho más satisfactorio si estoy enfocado en el para qué que si estoy enfocado en el por qué. Y eso era lo que quería aportar, Morris, perdón mi interrupción. No, siempre son de mucho valor. Vale, entonces, para ir un poco, digamos, cerrando y resumir, cuando tenéis estas emociones que os bloquean, que queréis hablar, pero no, porque luego no sé qué, no sé cuánto, y etcétera, y un montón de por qué, sino de excusas,
haceros una pregunta que es súper sencilla, o sea, súper sencilla. Probablemente si tenéis ese problema en comunicar con alguien, es porque tenéis ese problema con alguien. Ya existe, ya está. Entonces, la única pregunta que podéis haceros es, ¿qué es lo peor que puede pasar si me comunico, si hablo con esa persona? Preguntaros eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me habla, ya no me habla. Que no me entiende, ya no me entiende. Que no la piensa como yo, ya pasa. Entonces, lo único que podéis lograr es acercar, acortar esa brecha que tenéis simplemente por no haber comunicado, conversado, hablado sobre algo. Programarlo, estudiarlo, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué voy a hacer? Y una vez que tenéis eso súper claro, no va a pasar lo que antes no me acuerdo bien, perdonar, pero es bastante tarde para recordar todo, que dijo que a veces no habla porque, creo que lo dijo Mariana, no es tan tarde. Que no hablo porque luego me voy por todos lados, no sé si voy a hablar de demasiadas cosas y no voy a centrarme en lo que realmente quiero, ¿no? Sí, Entonces, Mariana, de lo eso dijo. se trata. De eso se trata. Entonces, es tomar conciencia, definir un objetivo, ver cómo, cuándo y para qué lo puedo hacer y preguntaros eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si la respuesta es una catástrofe, pensarlo 2 veces, pero la mayoría de las veces no suele ser una catástrofe. Yo creo que, no sé, muy pocas veces se han empeorado las cosas hablando, muy pocas veces. Creo que eso es un poco el resumen de todo. A mí me encantaría seguir hablando, me encantaría profundizar sobre muchos temas. También hay toda una parte que es dedicada a la comunicación más específica sobre hablar en público, es decir, cómo conectar con audiencias, toda esa parte aquí que me encanta, comunicación asertiva, feedback, feed forward, miles de cosas, pero no podemos porque el tiempo se está agotando. Entonces, no sé, si no tenéis preguntas, dudas, feedback, yo De creo todos que... modos, Morri, mira, ahí estoy compartiendo en el chat nuestro Instagram y nuestra página web para que las que no puedan ahora hacer la pregunta, nos pueden enviar sus preguntas, nos pueden enviar comentarios. También nosotros ahí, muchos de los temas que vamos viendo en las masterclass, los vamos compartiendo, vamos explicando en post, así que nos pueden seguir. No hay ningún problema, al contrario, será un gusto. Así que, y también nos pueden enviar ahí mensajitos, preguntas, bueno, muchos también tienen nuestro WhatsApp, así que también lo pueden hacer por ese medio. Y bueno, un poquito, de todos modos, si alguno quiere hacer una pregunta ahora, lo puede hacer, estamos todavía Sí, a tiempo. me gustaría hacerles una pregunta, por favor. Ya, por ejemplo, en mi caso como maestra, ¿no? Para mí es mucho más sencillo hablar con los padres de familia, hablar con los niños, adolescentes, porque ellos se abren mucho más, ¿no? Inclusive hasta con una sonrisa, ellos cambian. Cuando uno les va a hablar, les conversa y con una sonrisa, ¿no? Les digo a veces cuando me dicen, quiero decir algo, ¿no? Respiro, muy bien. Claro. Muy más, por ejemplo, en caso con personas que no tienen mucha empatía, es muy complicado. Okay. Por ejemplo, en el caso yo tuve te voy a decir, ¿no? Un jefe arbitrario que pues todo el tiempo estaba gritando a los adolescentes de manera muy brusca. E inclusive cuando nos daba charlas, a nosotros los docentes hablaba de las habilidades blandas. Y para mí era terrible, porque ¿cómo podía hablar de habilidades blandas cuando yo misma
y todos observábamos que todos los días era grito a los adolescentes. Y yo muchas veces le dije, ¿no? ¿A qué se refería con las habilidades blandas? Porque uno tenía que ser coherente y consecuente en lo que uno dice, y mucho más cuando eres educador, porque hay una responsabilidad enorme desde ese lado. Sí, me apagaba el micrófono y el coordinador me dijo, pues, lo opacas al director. Entonces, claro, pero yo no podría, no podría yo, pues, ponerme a hablar de cosas que no las hago. Y para mí ha sido y fue muy, pero muy difícil. De verdad, gracias a Dios ya no estoy en ese lugar. Pero en esos casos, yo ya, pues, también, pues, me acortaba las ganas ya de decir algo más, ¿no? Si te cortan, entonces ya no daba ganas ya de decir algo más, ¿no? Y de verdad que eso bajaba mi nivel de querer inclusive, ¿no? Aportar algo más. En esos casos, ¿qué es lo que de repente algo más yo podría hacer? Es una buena pregunta esa también. Obviamente, digamos, para poder contestar al 100% se necesitas conocer bien todo el contexto, ¿no? O sea, bien la situación, bien, digamos, un poco todo. Ahí, digamos, la primera cosa que necesito preguntarme a mí mismo es qué es más que nada lo que esa persona ha escuchado y no tanto lo que yo le he dicho, porque eso es fundamental. Probablemente hay veces que yo comunico algo, pero no sé si a la persona le llega lo que yo le quiero comunicar. A lo mejor lo vive como un ataque, lo vive como... Entonces, eso es lo primero. Lo que yo he comunicado o lo que yo quería comunicar es realmente lo que la persona ha escuchado. Esa es la primera pregunta. Si es sí, porque al final, digamos, lo hemos comunicado de una manera correcta, ahí, digamos, depende un poco de la situación, porque como decía antes, a veces una de las opciones también es no comunicarme más con esa persona, porque al final no hay manera de lograr o de llegar a alguna situación. Fundamentalmente eso. Y luego también hay que evaluar, digamos, la situación, si hasta dónde, digamos, es mi competencia y hasta qué punto ya no es más mi competencia, ¿no? Entonces, o sea, habría que ver un poco toda la situación, pero yo creo que fundamentalmente, aunque muchas veces tenemos buenas intenciones, hay veces que se perciben como ataques. Y eso es debido un poco a lo que hablamos en principio, ¿no? O sea que no es tanto lo que yo digo, sino lo que yo escucho, porque yo te puedo decir todo lo que yo quiera. Depende de lo que tú interpretas, lo que tú escuchas. ¿Y eso de qué viene? Eso viene, cada uno es un mundo, de su propia creencia, de su propio carácter, de su propia manera de ver las cosas, de su propia manera de escuchar. Entonces, yo puede ser que estoy súper convencido o convencida de haber dicho algo para ayudar o para mejorar y del otro lado se haya tomado como un ataque. Entonces, o sea, yo ahí le preguntaría, o sea, ¿qué mensaje te ha pasado en lo que hemos hablado? O sea, ¿tú qué piensas de eso? O ponerlo en situaciones contrarias, o sea, preguntarle, dice, imagínate que damos la vuelta, o sea, ¿tú qué me dirías? Es, como decía antes, lo importante es no tener dos monólogos, o sea, lo importante es tener una buena escucha y preguntar también a la otra persona, o sea, meterse en los zapatos de la otra persona para ver realmente lo que interpreta. Luego, repito, hay personas complicadas, hay personas que no escuchan, que no, pero muchas veces también a lo mejor están luchando con otras cosas que nosotros no sabemos. Entonces, hay que librarse un poco de los juicios, hay que limpiarse un poco la cabeza y hay que ir siempre con buenas intenciones. ¿Por qué estás haciendo? ¿Para qué te estás
comportando de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando? Y comunicar. Luego, si no hay más, no hay más. Si ahí ya terminas, y ahí sí podrías hablar a lo mejor, no sé, con los superiores y decirle, mira, la situación es esta y esta y esta, y a ver qué tal. Pero bueno, yo haría eso, aunque habría que ver un poco todo el contexto. No sé Gracias. si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que yo decía era lo que pasa es que lo que yo decía era lo que muchos querían decir, pero no tenían miedo. Muchos querían decirle eso, pero nadie se atrevía. Dile En realidad nadie se atrevía por el que se apunten a la próxima masterclass nuestra. Esa Ya voy. no los voy a ver, ya no estoy en el mismo lugar. Hay un libro que está muy bueno, que yo lo estuve mirando, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es viejito el libro. No sé si ustedes lo recomiendan, a mí me pareció que estaba bastante acertado, pero bueno, quería saber un poquito su visión, si es que habían tenido oportunidad de leerlo. Yo personalmente este mismo no lo he leído, entonces no sabría decirte, pero yo creo que la mayoría de los libros que tratan del tema siempre se sacan cosas interesantes, pero personalmente no lo he leído, entonces no te podría decir sí, no. Genial, gracias, gracias. Y lo Aquí. más importante siempre es, como dijo Morris hoy, es donde generalmente todo el mundo ve un problema, lo que está faltando es una conversación. Hay una conversación ahí que no se está teniendo. Y generalmente cuando dos personas ven la situación como un problema, como complicada, realmente le ponen un color que no es tan bueno. En cambio, si lo que yo veo es que lo que me falta es conversar con un otro para resolver algo, incluso si ese algo es terminar con la relación, digamos, una conversación puede, digamos, la palabra problema ya tiene por sí una carga negativa. Cuando vamos al trabajo y alguien dice, hay un problema, ya tiene una carga negativa. En cambio, si yo le saco a eso que yo tengo con un otro la carga negativa del término problema y le pongo conversación, las cosas comienzan a tener otro color, comienzan a abrirse otros espacios de posibilidad. Como nosotros generalmente decimos siempre tratamos de no ver que hay cosas buenas y malas. Hay cosas que abren posibilidades y hay cosas que cierran posibilidades. Entonces yo tengo que mirar bien si, como bien decía Rosalí recién, y eso, si la emoción que yo tengo con determinada persona me abre o me cierra una posibilidad con esa persona. Como esa persona actúa, como yo la estoy observando, me abre o me cierra una posibilidad con esa persona. Y volver otra vez al tema, ¿qué quiero lograr con esa persona? ¿Para qué voy a conversar? Y desde ahí encarar la situación. Así que le agradecemos muchísimo a Morris, a cada uno de los que han participado. Queremos contarles que el próximo 1 de marzo, a esta misma hora como hicimos hoy, vamos a tener nuestra cuarta masterclass, en la cual vamos a ver el liderazgo en las finanzas. Y nos va a acompañar María Luz, que hoy está con nosotros, ahí presente. María Luz es coach financiera en una empresa, para una empresa en Estados Unidos, y se dedica generalmente a asesorar y acompañar personas a entender muchas veces por qué pasa lo que pasa con las finanzas y acompañar a las personas a resolver esos porqués y encontrar algunos para qué, a resolver lo que parecen hoy imposibilidades y empezar a encontrar oportunidades, a encontrar posibilidades. Así que obviamente nosotros les vamos a mandar la invitación a todos ustedes a través de Clau y obviamente a través de los medios de las redes sociales, pero estaría bueno también que si quieren invitar a alguien, bienvenido sea. Como dijimos desde el primer día de esta masterclass, no es para venderles nada, es simplemente para tratar de hacer un poco este mundo un lugar mejor. Y si nosotros compartimos un poco lo que sabemos y ustedes con las cosas que nos cuentan y se abren con el corazón y cuentan cosas personales, también lo comparten con nosotros, la verdad que construimos un lugar mejor y un mundo mejor. Y la cosa esa de construir un mundo mejor por ahí queda muy grande. Pero si nuestros mundos personales se hacen cada día un poco mejor, estamos construyendo un mundo mejor. Así que realmente de corazón, Morris, yo, Clau, María Luz, les agradecemos muchísimo participar.
Recuerden, el 1 de marzo. Gracias, Morris, por quedarse hasta las 2 de la mañana despierto para dar esta masterclass. Gracias a cada uno de ustedes por darnos, como decimos siempre, algo que no se recupera, que es tiempo. De corazón, muchas gracias por ese regalo y gracias, Clau. Bueno.